Método de Cross, ejemplo número 3, de marcos sin desplazamiento lateral. Les habla el profesor Johnny Aponte, del curso de Análisis Estructural para el IUT Dr. Federico Rivero Palacio, Venezuela. Tenemos aquí el resumen del método, de la fase del método. Vamos a determinar entonces la rigidez de cada elemento. Se determinan los factores de distribución y transporte. Se supone que todos los nodos son rígidos y por lo tanto se determinan los momentos de empotramiento de acuerdo a las tablas, considerando la convención de signo. Se hace girar libremente cada nodo y se distribuye el momento no equilibrado, entre todas las barras a través del factor de distribución. En términos de rigidez debemos equilibrar el nodo para determinar cuánto momento se necesita para que θ sea igual a un radian. El momento de equilibrio se multiplica por la rigidez relativa y se transporta a los nodos multiplicando por un medio. Además de considerar algunas simplificaciones que hemos estudiado, entonces vamos con el ejemplo. El ejemplo que tenemos acá es una estructura donde tenemos una articulación en A, un empotramiento en E y un empotramiento en D. Este empotramiento en D va a evitar que este pórtico se pueda desplazar lateralmente. Tenemos toda esta carga uniformemente distribuida y una carga en el extremo de 150 kilos. Tiene asociada una inercia de vigas, los elementos horizontales, unas vigas, inercia de vigas, y estos elementos verticales, una inercia de las columnas. Entonces tenemos 5 juntas, ¿verdad? Y un volado de este lado. Tenemos la altura de las columnas de 3.5 metros, 2 metros el volado, 4 metros este pórtico y 4 metros este distancia. Entonces, para el marco mostrado en la figura, determina los momentos en los extremos de cada barra. Entonces, para este caso, vamos a considerar que el módulo de elasticidad es constante, que la inercia de la viga será I sub 0, la inercia de la columna será 2 veces I sub 0, donde I sub 0 es constante. Eso es para, digamos, darle una relación de aspecto a la conexión o el elemento viga-columna. Primero, entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un sistema equivalente, puesto que tenemos un volado del extremo B. Entonces vamos a hacer ese análisis. Fíjense que tenemos una fuerza de 150 kilos y una distribuida de 2250 en un tramo de 2 metros. Si queremos calcular cuánto es ese momento externo, bueno, simple y llanamente haciendo sumatoria de momentos en B, determinamos que ese momento externo es de 4800 kilos por metro. Aplicamos entonces el momento externo y tendremos nuestro sistema equivalente. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, que aquí va a haber un momento que tiene que ser equilibrado con la junta para que el momento sea 0 en la junta. Dicho esto y hecha esta simplificación, vamos a hacer nuestra metodología. Primer paso, bueno, calculamos la rigidez de cada miembro. ¿Cómo calculamos la rigidez de cada miembro? Bueno, primero debemos tener en cuenta que el módulo de elasticidad I sub 0 son constantes, pero que las vigas, los elementos horizontales BC, CD, tienen una inercia I sub 0 y las columnas AB y CE tienen 2 veces esa inercia. O sea, son secciones un poco más grandes o con mayor inercia. Dicho esto, la rigidez dependerá básicamente de ¿quién? De 4 veces E por I sobre L. ¿Sí? Cuando sustituimos estos valores, haciendo E constante, I sub 0 constante, y determinamos los valores correspondientes a la rigidez, ¿verdad? Vamos a obtener que los valores que se presentan acá, ¿sí? 4 veces E por I sobre L, donde L está plenamente identificado. De la misma manera, tenemos que tener en cuenta que el punto A de la viga o de la columna BA, ¿verdad? Vean que este extremo está articulado, es decir, que este momento acá es 0. Utilizamos entonces nuestra simplificación multiplicando por 3/4 de la rigidez estimada. Entonces la rigidez AB a este 0.023 lo vamos a multiplicar por 3/4 y eso nos da el valor que se presenta a continuación. O sea, estamos haciendo una simplificación en términos de la rigidez para no transmitir hacia A y volver a transmitir lo mismo hacia B. ¿Por qué? Porque el factor de distribución aquí es 1. Sigamos el paso 2, cálculo del factor de distribución.
cuando hacemos el cálculo de los factores de distribución, debemos tener en cuenta que el factor de distribución es la rigidez de cada miembro entre la sumatoria de la rigidez en la junta. ¿Sí? Bueno, simplemente tomamos la rigidez calculada en el paso previo de cada miembro, le dividimos en la rigidez de la junta y obtenemos los diferentes factores de distribución correspondientes a la junta B y C. ¿Sí? Aquí están los números expresados. Recordemos que en A el factor de distribución es 1, en E, que es un empotramiento, es 0, y en D, que es un empotramiento, también es 0. ¿Okay? Seguidamente hacemos el cálculo de los momentos de empotramiento. Como la carga que tenemos es uniformemente distribuida, ¿verdad? La expresión de cálculo está señalada acá. Debemos tener en cuenta que positivo es sentido antihorario, ¿sí? En la barra BA y la barra CE, vean que los momentos de empotramiento son 0 porque no hay cargas externas allí aplicadas. La única carga externa que hay aplicada es la parte superior, ¿ok? Dicho esto, entonces vamos con el siguiente paso. ¿Qué consiste el paso siguiente? Bueno, calculamos el desequilibrio en cada junta, hacemos sumatoria de momentos en B, en C, en D, en A y en E. Una vez hecho el desequilibrio, debemos hacer un paso previo acá. Fíjense, importante, cuando yo hago sumatoria de momento en C, este sumatoria de momento me da 0. ¿Sí? Casualmente no es que me da 0, sino que la geometría, al ser la misma, el momento, fíjense que me dio 0 acá. Claro, no tengo carga vertical, pero vean un dato interesante, ¿no? El momento es 0, el desequilibrio, ¿ok? O sea que este momento C o este nodo C está en equilibrio ya, ¿sí? Tenemos que hacer un paso importante, yo lo llamé aquí 4.1, que tenemos un desequilibrio producto de un momento externo. En la junta B, recordemos que viene un momento producto de un volado, ese momento es de 4.800 kilos por metro. Entonces en B nosotros debemos revisar cómo es el desequilibrio en ese momento externo, ¿sí? Fíjense, este momento de 3.000 para nosotros es positivo, ¿sí? Al ser positivo pasa justamente a la junta que estoy analizando, si está en sentido antihorario, pasa a la junta en sentido horario, pero a la izquierda, a la derecha del nodo, ¿okay? Aquí está la izquierda y aquí está la derecha. En esta ecuación o expresión que tenemos aquí, nos damos cuenta que el momento que se está generando en desequilibrio, o el momento, sí, el desequilibrio es de 1.800 kilos por metro. Entonces, ese es el momento que nosotros vamos a tener que considerar para el desequilibrio. ¿Estamos claros? Repito nuevamente, entonces en nuestra junta 4.800 viene momento producto del volado, 3.000 es este momento que tenemos aquí en la barra BC y 0 entre A y B. Calculamos la sumatoria de momentos allí, nos da 1.800. Ese sería nuestro momento de desequilibrio, ¿sí? Fíjense, esto es de este lado de la junta. Cuando lo pasamos le cambiamos el signo, ¿verdad? Tendremos el signo correspondiente de menos 1.800. ¿Está bien? Paso número 5, equilibramos cada junta, cambiándole el signo a los momentos. Fíjense que en A no es necesario equilibrar, en E no es necesario equilibrar, en D tampoco es necesario, solo en C y en B. Pero en C tenemos la particularidad que el momento de equilibrio vale 0. Aquí vale 1.800. Una vez realizado esto, aplicamos el factor de distribución en la junta, es decir, este momento lo multiplicamos por el factor de distribución, ¿sí?, correspondiente que conocemos, y nada más la distribución la vamos a tener en el punto o en el nodo B. Fíjense que aquí no está generándose un desequilibrio, aquí es donde se está generando este problema, aquí es donde radica una de las importancias de este método, y es que fíjense que aquí no hay, digamos, problema, pero el problema lo está generando este nodo, ¿sí? Y lo interesante de este método es que vean que todo está interconectado, o sea que no es que es un elemento solo, sino es el conjunto de la estructura. O sea, el método de Cross es bastante interesante porque evalúa el comportamiento global de la estructura, más que el comportamiento particular. Entonces, dicho esto, al aplicar los factores de distribución, ¿verdad?, vamos a tener como siguiente paso
que transmitir estos momentos a las diferentes juntas. Lo que les decía ahorita, la parte interesante. Vean que hay una articulación, nosotros afectamos este elemento por el factor 3/4, en este caso los momentos de empotramiento eran 0, pero yo este momento que obtengo aquí en la junta no tengo que transmitirlo para A. ¿Por qué? Porque ya lo simplificamos. Es decir, que la única transmisión que yo debería realizar es de B hacia C. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Multiplicamos el factor por el factor de transporte, que es un medio, ¿sí? Y ya transportamos la mitad de este momento a la junta en C. ¿Qué pasa ahora? Fíjense, el interesantísimo. En C es donde ahora sí ocurre un desequilibrio. Es decir, que en C, digamos de C a B, existe ahora un momento que está desequilibrando toda la junta. Es decir, que ahora tenemos que volver a repetir todo nuestro procedimiento del paso número 4 y así obtener el ciclo iterativo de nuestro cross. ¿Okay? Vamos a organizar entonces este proceso en una tabla, ¿sí? ¿Cómo se presenta a continuación? Entonces tenemos las juntas, luego tenemos los miembros y las rigideces, ¿sí? Tenemos que tener cuidado especial con aquellas juntas. Fíjense, por ejemplo, la junta, lo que va de C a D, fíjense que está al final de la tabla. Luego tenemos que determinar los factores de distribución, los momentos de empotramiento. Debemos tener cuidado con el momento externo de la junta de 1800, ¿sí? Y realizar el primer equilibrio, ¿okay? Que en este caso, ese equilibrio, generamos el primer equilibrio. Vean que en la junta B, el equilibrio es 1800 positivo, ¿sí? Si recuerdan, el momento había quedado dibujado positivo, había quedado dibujado de esta forma, en sentido antihorario, pero cuando lo pasamos a la junta es sentido antihorario, positivo. Entonces positivo. En la junta C el momento es 0, la sumatoria de momentos es 0. Multiplicamos cada uno de esos factores por los correspondientes factores de distribución, ¿verdad? Y obtenemos estos valores que están aquí. Una vez realizado esto, procedemos a hacer la transmisión de las fuerzas. Fíjense, en la junta C no se transmite nada, porque es 0, vale 0. Ahí está la secuencia del procedimiento de lo que nosotros deberíamos transmitir. Efectivamente, lo único que transmitimos es la mitad de este momento que está aquí, como se muestra en la presente tabla. ¿Okay? Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar claros cómo transmitimos las fuerzas de lo que nosotros estamos haciendo. Vean, interesantísimo ahora. Vean, ahora el equilibrio en el nodo B es 0. ¿Por qué? Porque no transmití nada, ya está en equilibrio. Ahora sí transmití la mitad de este momento hacia acá. Cuando hago la sumatoria de fuerzas o de momentos en este caso y quiero hallar el equilibrio, ¿qué pasa? Bueno, tengo un momento que ahora sí me está generando en la junta. O sea, yo tengo que calcular este momento y distribuirlo a las diferentes barras para que esa junta esté en equilibrio. Es decir, que lo que se había generado en un primer extremo, vean que me cambió la configuración de la barra y de los momentos resistentes en la barra. ¿Okay? Dicho esto, multiplicamos por los factores de distribución y ¿qué hacemos? Distribuimos los valores correspondientes de los momentos. Vean que interesante, aquí distribuimos este valor hacia B, este valor lo distribuimos hacia D, este valor lo distribuimos hacia E. Fíjense que el procedimiento empieza a converger. En este último caso transmitimos 0 porque ya la junta estaba en equilibrio y nos dan los valores que se muestran y se presentan a continuación. ¿Ok? Por otro lado, debemos seguir el procedimiento iterativo hasta que las transmisiones sean 0. ¿Sí? En caso de E y D, acuérdense que son un empotramiento, entonces ahí se recibe momento único y exclusivamente, ¿sí? No se transmite ni nada. Los únicos que van a transmitir a nosotros en todo caso son B y C. Entonces vamos a organizar este procedimiento en una tabla, ¿sí? Y determinamos los procedimientos. Fíjense que ya en la quinta transmisión, ya de hecho en la cuarta transmisión, ya prácticamente no se transmite nada, ¿no? 0.83, 0.713, 0.83. Y obtenemos entonces finalmente nuestros valores de momento finales, recordando, y muy importante, la convención positiva del sentido antihorario. ¿Sí? Digamos una acotación muy importante es que vean que en la junta B
estos dos momentos no son iguales. ¿Pero por qué no son iguales? Porque hay un momento que se tiene que equilibrar. La suma de estos dos nos tiene que dar 4.800. ¿Sí? Acuérdense que este momento era la suma de 3.000 más 1.800. Entonces, la junta aquí nos tiene que dar 4.800 como efectivamente se muestra. En este caso, la junta C, la sumatoria de momentos da 0. Expresado esto en otra forma, que sería mediante el despiece, y explicamos un poquito mejor la de la junta B, mostramos el despiece de cada una de las barras. Vean, el momento en A vale 0. Aquí el momento en B es 1161,81 en la barra AB, y nos dice que es positivo. Positivo es sentido antihorario. Vean, ¿sí? Voy con la barra BC primero. La barra BC, este momento, fíjense que vale 3638,39, ¿sí? En sentido positivo, antihorario, perdón. El momento en C es menos 2700, es decir, horario. El momento en C es 2920, positivo, como 23. El momento en D es 3039, negativo. En C es 180,73 en sentido antihorario. Y en el momento en E es en sentido horario, ¿ok? Que es negativo. Dicho esto, importantísimo, podemos revisar la junta C, o debemos revisar la junta C y debemos revisar la junta B. Fíjense, si ustedes suman aquí la junta C, los tres valores que tenemos acá, estos tres valores, fíjense que nos da 0, la sumatoria nos da 0. En el caso de la junta B, bueno, tenemos 3600, fíjense, opuesto a este valor, opuesto a este valor, esto más esto da 4800, que es el momento inicial que teníamos producto del volado. ¿Okay? Espero que les haya gustado el video, gracias por su atención. Habló para ustedes el profesor Johnny Aponte del curso de Análisis Estructural en Venezuela. No se pierda el próximo video, vamos a hacer ya método de cross en pórticos con desplazamientos laterales. Muchas gracias por su atención.